Queremos darle la más cordial bienvenida a la iglesia de nuestro amado Pastor Gocho. Estamos aquí nuevamente en nuestros estudios bíblicos a través de la Biblia. Amén. Comenzando siguiendo las fiestas del pueblo de Israel manifestadas en la vida de Jesucristo. Dios les bendiga. Saludos Pastor Gocho, saludos la amada iglesia, saludos Pastora Xiomara. Estamos aquí presentes nuevamente. Dios les bendiga y esperamos que esto sea de bendición a cada una de sus vidas. Amén. Y hoy estamos en la fiesta de Pentecostés, el Shavuot. Y me gusta esto porque Pentecostés no es una denominación, no es un concilio. Pentecostés es la manifestación del Espíritu Santo. Pentecostés es la manifestación permanente del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo, ¿verdad que sí? Con un propósito. En esa creación estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos creados a la imagen de Cristo para hacer más adelante el templo del Espíritu Santo, o el tabernáculo del Espíritu Santo. Y Pentecostés significa la manifestación plena, completa, full del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién es el templo aquí del Espíritu Santo? Nosotros. Amén. Nosotros somos ese tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo. En nosotros como templo se manifiesta 24/7 su Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, con los frutos y los dones. Amén. También se celebra la fiesta del Omer. El Omer, cuenta regresiva al Sinaí. El periodo llamado Omer comienza desde el día siguiente, sábado semanal de la Pascua. Amén. La Pascua era cuando la Santa Cena, o cuando el pueblo de Israel iba a salir, que se mata un cordero y se pintan los 3 tinteles para que el ángel de la muerte no pasara al primogénito de Israel. Ese es el comienzo de la Pascua. Amén. O sea, Pascua, Pentecostés. Entonces, dice: y continúa hasta el Shavuot, que es el Pentecostés. La Torá nos manda que contemos 7 fiestas a partir del día en que se presenta la ofrenda del Omer, como está escrito: y contaréis el día siguiente. El periodo entre la Pascua y Pentecostés vino a ser conocido como el Omer por este ritual de contar los 50 días. De hecho, Shavuot no tiene una fecha fija en el calendario de la Biblia. O sea, el Shavuot es el Pentecostés, no tiene una fecha fija en el calendario de la Biblia, sino que cae el día después que se completa el Omer de la Pascua. Es decir, el día 50, luego que es presentada la ofrenda del Omer. La ofrenda siempre estas ofrendas Omer son harina, trigo, medidas, que fue lo que habíamos estudiado también en las primicias, etcétera. La ceremonia del Omer, la ceremonia
de la cuenta del Omer existía una gran controversia entre los rabinos y varias sectas judías con respecto a la interpretación de lo que realmente quería decir. El día después del sábado del Shabbat, en el versículo que se instruía a hacer la cuenta del Omer, de acuerdo a los rabinos, el Shabbat se refiere no al sábado semanal, sino a la primera fiesta de la Pascua. Esto es decir, el día 15 de Nisan, el día 15 de abril, el primer día de los panes sin levadura, que esa es otra de las fiestas, que ese es panes sin pecado, sin levadura. El pecado es levadura y el pan es sin pecado. Cristo es nuestro pan y es pureza y es libre de pecado. ¿Están entendiendo? Pan sin levadura. Cristo es nuestro pan sin levadura. Por eso Él dice, este es mi pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y entonces Él come el pan. O sea que en la fiesta de la Pascua, significa que ese pan era sin pecado, sin levadura, el que se comió el día de la Pascua. Entonces, en Jesucristo significa que es nuestro pan de vida, es un pan libre de pecado, es un pan sin levadura. Por esta razón, tradicionalmente se comienza la cuenta del Omer del día 15, vuelvo y repito, es el día 15 de abril. Varios grupos, comenzando con los sucesos del primer siglo, continuando con los caraítas de la Edad Media temprana, interpretaban que el Shabbat, que es el sábado, se refería al sábado semanal que caía en el periodo de la Pascua. La implicación de esta interpretación es que las fiestas del Shabbat del Pentecostés, que cae en el día después del día 49, que es el 50, ahí es que cae la fiesta de Pentecostés, siempre ocurría un domingo. O sea, sábado se celebraba la Pascua y Pentecostés domingo. ¿Están entendiendo? Esa es la liturgia, eso es lo que Dios estableció al pueblo de Israel, el orden de cómo iban a ser las fiestas. ¿Por qué? Porque ese orden que tenían las fiestas era el orden de la vida de Jesucristo, de la manifestación de Jesucristo. Seguimos la implicación de esta interpretación es que las fiestas del Shabbat Pentecostés, que cae en el día después de la cuenta del Omer del 49, siempre ocurría domingo. Al entender acerca de la resurrección de Jesús, quien vimos que era la primicia de la cosecha de la cebada en el capítulo anterior, cuando estábamos viendo lo de la primicia, las fiestas de la primicia. Jesucristo es la primicia porque Jesucristo es el que resucita él mismo. Jesús resucitó Lázaro, resucitó la hija de la viuda, Jesús resucitó muerto, pero Jesucristo él mismo se levantó de entre los muertos. Amén. Antes de hacer la cuenta del Omer, se recita esta bendición: bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos, ordenándonos contar con el Omer, perdón. Esto es seguido por la cuenta del día. Hoy es el primer día del Omer. También se hace cuenta de las semanas. Por ejemplo,
Hoy es el día 17 del Omer, que equivale a 2 semanas y 3 días del Omer. La cuenta se hace de noche al comenzar el día con la caída del sol a las 6 de la tarde. Fíjense qué importante cuando Dios manifiesta. La luna son importantes para la siembra y la cosecha. El Señor se lo dijo a los fariseos: escribe, ustedes conocen las señales del tiempo y demandan señal. O sea, va a llover, ve que está nublado, es porque va a llover. Pero los fariseos y escribas le demandaban a Jesucristo señal para las manifestaciones de los últimos tiempos. Y Jesucristo le dijo: señal no se le va a dar. Algunas personas recitan el Salmo 67. Luego de la cuenta, ya que este consiste de 7 versículos y en total 49 palabras hebreas. El Salmo 67. Siempre, 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 siempre el pueblo de Israel recuerda la promesa de Abraham, de la tierra prometida, de Abraham, Isaac, Jacob. Siempre, 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 siempre se recuerda la historia de Abraham cuando Dios lo llama, cuando Dios le da un hijo, Isaac. Cuando de Isaac viene la bendición que va a acarrear al pueblo de Israel, que es el comienzo del pueblo de Israel, la nación de Israel, a través de los 12 hijos de Jacob. A través de los 12 hijos de Jacob fueron a Egipto. Fueron 12 hijos. De ahí salieron 12 tribus. Una nación, Israel, vagó por el desierto 40 años con Moisés. Muere Moisés, lo coge Josué. A través de Josué llegan a la tierra prometida, a Canaán, que fue la tierra. ¿Por qué le llaman tierra prometida? Porque esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham dársela a su nación. Repito, ¿por qué le llaman tierra prometida? Porque esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham, donde sus hijos, Israel, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob que entraron a Egipto, que salieron más de 600,000 personas, entraron 70, otros dicen 120, entraron a Egipto por el hambre, tuvieron el favor de José con Faraón, están más de 400 años cautivos, se multiplica, ya no son 120 o 70, ya son más de 600,000 personas. Dios, cuando ya está el cumplimiento de los 400 años, escucha el clamor de su pueblo, y en ese clamor de su pueblo es que Dios envía a Moisés después de los 400 años. Entonces los vas a llevar a la tierra prometida. ¿Por qué tierra prometida? Porque esa es la tierra que Dios juró darle a Abraham, a la descendencia de Abraham. De ahí viene Israel, 12 tribus, la nación de Israel. Pues viene la manifestación de Jesucristo. ¿Ah? Moisés, que es el libertador, José lo lleva, Moisés lo saca, y entonces Josué lo lleva a la tierra prometida. José lo lleva, Josué lo saca. José los lleva a la tierra, a Egipto. José los lleva a Egipto.
Moisés es el libertador, lo saca de Egipto, y Josué es el que lo lleva a la tierra prometida. Moisés lo vio de lejos. Sí, porque Moisés le dijeron, háblale a la roca, y él por su desespero le metió un tortazo a la roca. Y Dios le dijo, no, yo te dije que le hablara, no que lo tostara. Entiendan esto bien, José lleva al pueblo a sus 12 hermanos, 11 hermanos, 12 tribus a Egipto. Están cautivos 400 años. Moisés los libera de la esclavitud y del yugo de Egipto. ¿Recuerdan que a Moisés lo meten en una canoita y llega ante la hija de Faraón? La hija de Faraón lo cría, él quiere saber de sus raíces hebreas y por eso es que pasa la situación. Moisés lo saca de Egipto. Josué lo lleva a la tierra prometida. Y se lo voy a llevar al tiempo de ahora, para que apunten más todavía. Dios nos creó. Amén, somos creación de Dios. Jesús nos liberta del pecado. Y con el Espíritu Santo nos transportamos a la patria celestial. Esos bolígrafos, yo no sé, pues yo soy lento, o sea, Dios nos creó. Dios creó a la nación de Israel. Dios nos crea a nosotros. Moisés liberta al pueblo de la esclavitud. Jesús nos liberta de la esclavitud del mundo. Y es un paralelismo, lo que le llaman. Y el Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia a las moradas celestiales, a la tierra que Cristo dijo, donde yo quiero que vosotros estéis, donde yo estoy. Tierra prometida. Esa es nuestra tierra prometida. Voy pues a preparar morada. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. ¿Están entendiendo? El paralelismo. Es mucha información, ¿verdad? Y estamos pasando los 40.000 años por la desobediencia. Antes de llegar allá arriba. Lo mismo que pasó con Moisés. Sí, lamentablemente. A ver si todavía se está grabando. Sí. Es mucha información, ¿verdad que sí? ¿Les gusta? Sí. Vamos ahora al entendimiento histórico de Pentecostés, la historia de Pentecostés. Vamos ahora a entender el Pentecostés. ¿Les gustó ese preámbulo? ¿A quién le falta información? ¿Ah? ¿Me puede decir en confianza? Voy con el entendimiento. Dios crea la nación de Israel. Dios nos creó a nosotros. Moisés liberta al pueblo de la esclavitud. Cristo nos liberta a nosotros de la esclavitud del mundo. Y Josué lleva al pueblo a la nación de Israel a la tierra prometida, a la tierra que él juró darle a
Abraham. Él le mencionó a Abraham, van a estar cautivos 400 años, pero yo voy a escuchar su clamor y los voy a sacar. Y ahí es que enviamos. ¿Están entendiendo? Es mucha información, ¿verdad? No se preocupe que para yo procesarla me dio más trabajo que ustedes. Porque aquí me lo procesó el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy desmenuzándosela. A mí me hicieron, aprende. Gloria a Dios. Estamos aquí contentos, ¿verdad? 3 meses después que los judíos salieron de Egipto, llegaron al desierto Sinaí, acamparon frente al monte Sinaí. Dios dijo entonces a Moisés, me está dando papito Dios mucha información. Llegan al Sinaí, ¿verdad que sí? Acampan frente al monte Sinaí. Dios dijo a Moisés que reuniera a los israelitas para recibir la Torá. ¿Qué es la Torá? Los 10 mandamientos. La Torá son los 10 mandamientos. Amén. Cuando yo estaba viendo lo de Moisés, yo le dije, Dios, yo tengo recelo porque tú le hablabas directamente a Moisés. Tú le hablabas directamente a Abraham, le hablabas a José directamente, a Biblia. Y como su pastor es así, pues siempre recibe cosas espirituales. Y el Señor me dice, ustedes tienen la permanencia del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que le hablaba a ellos. O sea que yo tuve que decir, la palabra, perdón, se me hizo chiquitita. Tú tienes la permanencia de lo que ellos no tenían. Porque Dios a veces le hablaba a ellos para darle dirección, para llevar al pueblo. Nosotros tenemos la permanencia dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que nos envolvemos en nuestras cascaritas de cebolla y no damos lugar a que el Espíritu Santo desarrolle una relación con nosotros. Él no quiere hablar, pero estamos tan envueltos en nuestras situaciones que escuchamos más la voz de otra persona que la de Dios. Esa fue la última noticia que yo tuve en esta semana, por estar reclamando como tú le hablabas a Moisés, como tú le hablabas a Abraham, como tú le hablabas a Adán y a Eva. Y me dijeron, eres templo del Espíritu. Y ese mismo Espíritu que le hablaba a ellos, lo tienes permanente. Lo que pasa es que no escuchamos. Me encanta la canción de 33 DC, que fue la que me escuché audiblemente. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, mi Jesús. Es algo precioso. Entonces me aguardo los ojos. Aquí no estoy contando bien, pero cuando me estremecieron, lloré. Porque a veces reclamamos, como hizo Jacob, reclamamos a Dios y Dios le dice, oye, Job le reclama a Dios por su condición, y porque Job quiso hacerse grande también, y Dios le dice a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo creé el mundo?
saber tú las necesidades que tenían los animales. Ese está y todo, lo podemos estudiar. Cuando estudiemos el libro lo vamos a ver. Porque hay gente que se hace ver más grande que Dios. Lo que yo conté el domingo. Pero no vamos a seguir acá. Amén. Amén. Los israelitas, esta es otra. Allí se llama como, ¿qué fiesta es esta? Pentecostés. Allí se le dieron los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Pentecostés significa la manifestación de Dios al pueblo de Israel. Eso estamos hablando en el antiguo pacto. ¿Quieres saber el del nuevo pacto? Ya mismo. Los israelitas llegaron a escuchar la voz de Jehová cuando estaban a la falda del monte Sinaí, mientras Dios le hablaba a Moisés. Que Dios le dijo a Moisés: reúne al pueblo a la falda, a los alrededores del monte Sinaí, porque voy a darle los 10 mandamientos. Y ellos escucharán mi voz. Pero era tan fuerte y tan potente la voz de Jehová, diciendo los 10 mandamientos, que ellos no pudieron resistir y tuvo que Moisés subir al monte Sinaí para recibirlo. Y luego que Moisés sube al monte Sinaí, que está un tiempo, el resplandor de la gloria de Jehová se manifestó en su rostro y ellos no podían ver la cara de Moisés, porque era un reflejo oscuro, grande. Bueno, eso es otro tiempo. Y ahora Jesucristo, aquí fue en el monte Sinaí, Jesucristo da las 9 bienaventuranzas en un monte. Mateo 5. Allá fue Dios al pueblo de Israel. Acá es Jesucristo. Fíjate qué importantes son los montes. Jerusalén está rodeada de montes. Está rodeada, hay un himnólogo que lo canta, que Jerusalén, creo que es de peregrino y extranjero, que está rodeada a través de los montes. Los israelitas respondieron: haremos todo lo que nos ha dicho el Señor. En hebreo estas palabras son naaset. No lo voy a decir para no hacerlo sentir mal, porque yo mismo no lo sé pronunciar. Estamos de acuerdo en hacerlo antes que hayamos oído. Entonces Moisés les dijo a los judíos: 2 días para purificarse, lavar su ropa y prepararse para recibir la Torá al tercer día. ¿Cuántos días tuvo Cristo en el Seol? 3. Cristo se estaba purificando, estaba manifestando su gloria. Amén. Y al tercer día, y recibir la Torá, los 10 mandamientos al tercer día. Al mismo tiempo, Moisés les advirtió que no se acercaran mucho al monte Sinaí, lo que les dije. Desde temprano en la mañana, nubes espesas. Imagínese esto, usted allí en el monte Sinaí, en las faldas del monte, escuche usted esto, después, desde temprano en la mañana, nubes espesas comenzaron a cubrir la cima de aquella montaña. Se escuchaba y se veía con frecuencia truenos y relámpagos. Y aquí yo sé que hay gente que cuando oyen truenos y relámpagos, ¡ay, Señor, aleluya! O sea que ya hubieran estado peor de lo que están acá.
un hoyo, ¿Ah? cavando un poquitito. A mí me encanta, yo soy presentado cuando hay relámpagos y truenos, yo soy presentado, yo me voy para afuera. Soy el lindo. Me encanta. ¡Bum! Perro. Y Se ponen a temblar. un rayo rompió esta semana, en estos días, un Sí, flamboyán allí en bueno, casa, al lado de casa de mi viejo. ella. El sonido del chofar, el cuerno del carnero. Los chofares son de cuerno de carnero. Que no le vengan a vender un chofar de otro animal porque eso es irreverente delante de Jehová. Anótese bien eso. Se hizo muy recio y la cima de la montaña se cubrió de fuego y humo. Truenos, relámpagos, fuego y humo. Yo me imagino, es que yo hubiera querido estar bien, voy a decir otra cosa. Los israelitas que estaban de pie en el monte Sinaí estaban maravillados de lo que estaban presenciando. Eso está en Éxodo 19, el capítulo 19, versos del 9 al 19. Ya, chique, esto está 19, 9 al 19. Éxodo. Entonces Moisés subió solo a la montaña. Al acercarse a la cima, una potente voz anunció los 10 mandamientos, los que le dije ahorita. Apúntese bien esto. Éxodo 19, 9 al 19. Y cuando Dios le habla audiblemente, el 19, 20 al 25, Éxodo 20, del 1 al 21. Apúntelo bien. 20. Ajá. Ok. Éxodo 19, 20 al 25. Éxodo 20, del 1 al 21. Yo me imagino esa voz tan potente, esa voz de trueno. Por eso Elías, cuando se metió a la cueva, eso es lo que él esperaba, escuchar la voz de Jehová. ¡Bum, bum! A relampagazo limpio, pero escuchó la voz de Jehová en un sonido suave. Sublime. Es la cosa. Desarrollo posterior de la fiesta. Dice, Pentecostés ha sido apreciado tradicionalmente en diferentes formas. Una de ellas es considerarlo como la etapa final del periodo de la Pascua. Esa es la primera. Otra es verlo como una fiesta independiente, ya que en el Pentecostés se celebra la revelación de Dios en el monte Sinaí. Pentecostés parece ser una manifestación independiente. Después de todo, se cuenta como una de las fiestas de peregrinaje del pueblo de Israel. Y eso está en Deuteronomio 16, 16. No obstante, desde que fue escrito el Talmud, que es la traducción aramea de las escrituras en el siglo II de la era cristiana o la era común, más conocida antes de Cristo. Amén. Ya es que hay un bolígrafo, no te preocupes, tiene un segundo para cogerlo. Ya pasó. Tú amas a tu pastor, ¿verdad? Amén. La paña puso colorada. Grito. Repito. No obstante, desde que fue escrito el Targum, que es la traducción aramea de las escrituras en el siglo II de la era cristiana o la era común,
más conocida como antes de Cristo. El Pentecostés es conocido en la tradición rabínica por el nombre de Atzeret. La palabra Atzeret en hebreo significa conclusión. ¿Verdad que estudiamos las traducciones de las palabras? Que a veces en esas traducciones le quitan el sentido común de la palabra. Eso lo discutimos, creo que fue en hermenéutica y en homilética. Amén. La palabra Atzeret es usada en la Biblia en referencia a la fiesta de Shemini Atzeret, eso está el número 2935. Lo que parece significa permanece conmigo, con Dios, otros días más. Asimismo, hay cierto entendimiento de que Atzeret es parte final o concluyente de una fiesta. Por lo tanto, Pentecostés se considera como la conclusión del periodo de la Pascua. Ya habíamos hablado que la Pascua significa cuando pintaron los 3 tinteles para que el ángel no pase, ¿verdad? En Jesucristo, Cristo es aquel cordero sacrificado para darnos vida y vida eterna. Allá se comía el cordero, ¿verdad que sí? Dios le dijo a Moisés: coge un cordero, pinta los 3 tinteles y cómete el cordero asado. En Cristo, que es el cordero inmolado, su sangre nos limpia, nos cubre de todo pecado, ¿verdad? Y evita esa sangre que la muerte nos llegue y Él nos da vida eterna. Y lo que se comían en Pentecostés, que era el cordero que mataban después que pintaban los 3 tinteles, los 2 postes y el tintel, esa era la señal para que la muerte no matara al primogénito de Israel. En Jesucristo, esa sangre que Él derramó nos limpia de pecado para que no veamos muerte eterna. Y el comerse el cuerpo es la carne, es el pan. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Amén. Cuando celebramos la cena, tomamos el vino, que es típico, que es prototipo o es análogo o es similar a la sangre de Cristo, y la oblea o el pan significa el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Están entendiendo la similitud de la Pascua? Comemos la Pascua, se manifiesta el Espíritu Santo en el Sinaí, se manifiesta en Pentecostés el advenimiento del Espíritu Santo en los 120. ¿Por qué teólogos afirman que 120 fueron los que entraron? Porque 120 fueron los que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Repito, me están mirando. Cuidado, Dios escudriña los pensamientos. Que es muy información profunda. Estamos tratando de entender. Sí, Ok, 120 entraron a Egipto, salieron más de 600,000. 120 recibieron la promesa del Espíritu Santo y fue derramado hasta el sol de hoy la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Escribieron. Ay. ¿Qué significa Pentecostés? Manifestación de Dios.
al pueblo de Israel. Y en nosotros, Pentecostés significa la manifestación del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en nosotros como templo. Y ahí se manifiestan los frutos y los dones. Porque ustedes no lo van a conocer por los dones, lo van a conocer por los frutos. Pablo lo dice, puedes hablar 20.000 lenguas, pero si no tienes amor, cállate la boca. Por los frutos los conoceréis. Ajá, no por los dones. ¿Qué quieren escribir? Dígame. Se manifestó en el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos. Se manifiesta Pentecostés en 120 que estaban reunidos unánime juntos en un solo pensar, en un solo sentir. Fíjate que cuando el Espíritu Santo se manifiesta tiene que haber unidad. Porque para que Dios se manifestara en el pueblo de Israel tenían que estar unánimes juntos, en un solo pensar. Cuando están los 120 reunidos arriba, tenían que estar en un solo pensar. O sea que una iglesia misericordia, el Espíritu Santo no va a estar ahí. Hay que ver una iglesia unida, en amor. ¿Están entendiendo cómo es? ¿Están entendiendo? Moisés, reúnelos a la falda del monte, que yo voy a darle los 10 mandamientos. Y se manifestó. Fíjate que se manifestó la presencia de Dios en el Antiguo Testamento con fuego. Y cuando se manifiesta Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se manifiesta en lenguas repartidas como de fuego. Ay Dios, no me miren así, me hacen sentir culpable. Listo. Es un tema profundo, pastor. Estamos disfrutando Amor, de la película. yo estoy viviendo eso que... Los bajé del Sinaí y los metí a la aposento alto. Está bien. Ay, padre. Le digo que Dios, cuando Dios me da tanta información, yo a veces digo, Dios, pero ¿cómo lo proceso para allá? Amén. El día que el pastor no esté, que el pastor vaya a la presencia, esto le corresponde a ustedes, ¿verdad? No, ahora van a rogarle a Dios que nunca me lleve. Ah, la pastora también. Ya te le echaron a ti, ¿viste? Ay, Señor. Y como Elías y el manto. Elías y Eliseo. Vamos a seguir. Por lo tanto, chavos, Pentecostés se considera como la conclusión del periodo de la Pascua. Una relación que existe entre la Pascua y el Pentecostés es la cuenta del Omer, que sirve como una cadena que conecta a ambas fiestas. El entendimiento espiritual, ya que Pentecostés culmina con el Omer de los 50 días, ¿qué debe hacerse el día después del sábado semanal durante la Pascua? Pentecostés también se conoce por el nombre de Azaret o conclusión de la Pascua. En el sentido espiritual, los creyentes, esto es acá, agárrese bien, porque si yo lo puse así, esto lo va a poner así. En el sentido espiritual, es al hacha. Los creyentes en el Mesías, Yeshua, están saliendo también de Egipto. ¿Verdad que se los dije? Fue que me adelanté, perdón. Es que su pastor es imperativo teológicamente. Significa los creyentes en el Mesías, Yeshua, están saliendo también de Egipto. Una figura, el sistema del mundo y su camino de maldad, y se dirigen hacia el desierto.
de la vida. O sea, el desierto significa nuestra vida, el proceso de vida. Entonces, esperando con ansia el día en que vendrá a Dios, veremos a Dios cara a cara en el monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí significa espiritualmente. Dios se revelaría a nosotros por siempre en una nueva forma más poderosa. Para todos los creyentes en el Mesías, Yeshua, la Torá que fue entregada en el monte Sinaí representa la palabra de Dios de toda la Biblia. El creyente en Jesús, en Yeshua, experimenta espiritualmente el Shabbat, que es el Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, le revela la palabra de Dios en una forma más profunda y poderosa, y su entendimiento y deseo por la Biblia se incrementa en la misma forma. ¿A cuántos de ustedes les da deseo de seguir estudiando y leyendo y extrayendo Biblia? Eso es lo que me pasó. Y esto derrama unos lágrimas. Cuando Dios te hace entender. Por eso yo les dije que yo sigo estudiando la Biblia, pero ahora no como Neco, sino como pastor Neco. La Biblia tengo que estudiarla ahora como pastor para llevarle el mensaje de amor de un pastor hacia la oveja. Ay, no me entendí. Ya fuiste oveja, ya la recibiste, ahora lo transmites como pastor. En la cosa, gracias, mi amor. Ven que por eso Dios le dijo a Adán, no es bueno que esté solo. Hay que darle ayuda idónea. Ya, porque termino yo aquí. Dios, Ya. Déjame ver, va a terminar esta parte y concluimos y seguimos el otro día. Amén. Los temas del Shabbat, Pentecostés, la nueva revelación. Uno de los temas de Pentecostés es la revelación de la voluntad de Dios. Levítico 23:15, 16 al 21. Dos eventos históricos importantes sucedieron ese día de la Torá, cuando recibieron los 10 mandamientos. El primero, la entrega de los 10 mandamientos. Debe resaltarse aquí que la palabra hebrea Torah, comúnmente traducida en el español, es la ley. La Torah significa la ley. En el idioma hebreo no significa, fíjate qué cosa, en el idioma hebreo no significa ley, sino instrucción o enseñanza. En hebreo significa instrucción o enseñanza. Seguimos. Al entender el significado de la palabra hebrea Torah, podemos ver que esta no es un código de cosas prohibidas o permitidas, ni debe ser apreciada así por aquellas personas que no son judías. Fíjate, somos gentiles, ahora estamos hablando de los gentiles. Amén. Los 10 mandamientos revelaban al pueblo de Israel lo que Dios no quería que ellos hicieran. Y sí lo que Dios quería que hicieran. Eso es lo que manifiestan los 10 mandamientos.
Más bien debe considerarse como la instrucción o enseñanza de Dios nos ha dado para que le podamos entender mejor. Israel llegó al monte Sinaí al tercer día del mes de Abib. En Éxodo 19:1 está. Y 3 días más tarde el Señor visitó a su pueblo. Eso está en Éxodo 19, 10 al 17, que ya yo se lo dije que lo leyeran. Por tanto, la Torá fue entregada por Dios en el 6º día del tercer mes. ¿Cuál es el tercer mes? Enero, febrero, en marzo, finales de marzo, principios de abril. Entregada por Dios al 6º día del tercer mes de Sivan, del calendario bíblico religioso. Exactamente 50 días de haber cruzado el Mar Rojo. Pentecostés es conocido como la fecha en que se entregó la Torá, los 10 mandamientos, al pueblo de Israel, ya que este día fue en que literalmente Dios se reveló a sí mismo al pueblo cuando ellos se encontraban al pie del monte Sinaí. Tercer punto: el advenimiento del Espíritu Santo. Estamos viendo que Dios se manifiesta, la deidad de Cristo se manifiesta en el monte Sinaí. Y acá, en la gracia, en Jesucristo se manifiesta ¿quién? El Espíritu Santo. El advenimiento del Espíritu Santo de Dios. Yeshua resucitó en la fiesta de la primicia. Como vimos en el capítulo anterior, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, miren esto, la connotación de esto. 50 días después de Pascua se manifiesta Dios al pueblo de Israel. 50 días después que Cristo muere, el Espíritu Santo ¡puf!, desciende sobre los 120. Me adelanté, perdón. Yeshua resucitó en la fiesta de la primicia. Como vimos en el capítulo anterior, 50 días después de la resurrección de Yeshua, el Espíritu Santo, Ruach Kodesh, bajó a habitar en los corazones y en la vida de todos los creyentes en Jesús. Te hicieron a su imagen y semejanza para que seas el templo del Espíritu Santo. Aquí lo está revelando. ¿Lo entendieron o no? Para habitar en los corazones y la vida de todos los creyentes en Jesús. Cuando tú eres un creyente en Jesús, te conviertes en el templo del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo aquí porque van a hacer la nueva. Profundo, bien profundo. Tú nos has dicho que somos tabernáculos, en profundidad. Sí, porque en el tabernáculo estaba la manifestación, la presencia de Dios. Bien fuerte. En el lugar santo, santísimo. Si el que llegara allí moría. Si tenía estaba en pecado. Imagínense ustedes, si eso pasara hoy, no entraba nadie a la iglesia. Y ahora Pero, nosotros somos el tabernáculo. Esa camita está dentro de nosotros. Correcto. La portamos. Si estás en pecado, se sale. Porque Ah. él no puede habitar un cuerpo que sea templo y tenga Ajá. pecado. Él se contrista, no te deja, pero se sale. Así yo lo veo. Está a tu alrededor, pero lo está sacando con tus acciones. Dime si estoy bien o estoy mal. Sí. Amén. El tabernáculo. Dios manda a Moisés a hacer un tabernáculo. Vamos a dejarlo aquí. Le voy a sacar un screenshot para sacarlo de ahí.
¿qué sucede? Dios manda a Moisés a hacer un tabernáculo. El hermano de Moisés, Aarón, es el sumo sacerdote. Amén. El tabernáculo consta de lugar santo y lugar santísimo. Amén. El tabernáculo consta de lugar santo y lugar santísimo. Nosotros somos el tabernáculo donde Jesús intercede por nosotros como sumo sacerdote, y la presencia que siempre estaba activa en el tabernáculo es la presencia de Dios. Nuestro cuerpo es el tabernáculo, nuestra alma, nuestro espíritu es el lugar santo y lugar santísimo. Y la presencia del Espíritu Santo es la que se manifiesta en nosotros 24 horas, los 7 días de la semana, como todos los días se manifestaba la presencia de Jehová en el tabernáculo. ¿No lo entendieron? Hoy como que yo me fui con mucha información, ¿verdad? Dios va a dar a Moisés instrucciones: hazme un tabernáculo con esta medida, con esta madera. En ese tabernáculo va a estar el lugar santo y lugar santísimo. Y solo el sumo sacerdote puede entrar a ellos, ¿verdad que sí? Amén. Pero en ese tabernáculo la presencia de Jehová siempre estaba presente. Vamos a traerlo ahora al sentido de nosotros. Nuestro cuerpo es el tabernáculo. Nuestra alma y nuestro espíritu es el lugar santo y lugar santísimo. Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y la presencia que estaba latente en el tabernáculo es la presencia hoy en día del Espíritu Santo en nosotros. ¿En dónde se quedaron? Vamos a repetirlo. Nosotros somos el templo de Dios, el tabernáculo. En el tabernáculo había lugar santo y lugar santísimo. Aarón era el sumo sacerdote que intercedía a Dios, al pueblo, y al pueblo a Dios. El sumo sacerdote es el que intercede, ¿verdad? A Dios al pueblo y el pueblo a Dios a través del sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Amén. Y siempre el Espíritu Santo estaba manifestado en ese tabernáculo de nube de día y fuego de noche, ¿verdad que sí? Vamos ahora a nosotros. Nuestro cuerpo es el tabernáculo. Nuestra alma y espíritu es el lugar santo y lugar santísimo. Nuestra alma y qué, pastor. Y nuestro espíritu. Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Que es el mismo lugar de Aarón. Sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. El sumo sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios. Y Dios hablaba al sumo sacerdote y del sumo sacerdote al pueblo. En nosotros, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Esa llama de fuego y esa nube que ardía en el tabernáculo, que es la presencia de Jehová, es el Espíritu Santo en nosotros.
Por eso Juan el Bautista dijo, yo, el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el tabernáculo la llama, el fuego siempre ardía, y eso significaba la presencia de Jehová. El fuego significa la presencia de Jehová purificando. En nosotros el Espíritu Santo significa la pureza, el fuego en nosotros. No me miren así, que te da cosa. Dios bendiga a la iglesia de nuestro amado Pastor Gocho y Pastora Xiomara Casa Pan de Vida. Será hasta el próximo viernes. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre ustedes ponga paz. Será hasta el próximo viernes. Dios les bendiga.